Ayala, funcionaria del Hospital de Quilpué, para realizarles algunas preguntas. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Ya. En tu época escolar, Carla, ¿crees que fuiste lo suficientemente informada sobre becas y créditos? O sea, se daban a conocer los créditos, las becas que existían, pero la manera de cómo postular era un poco ambigua. En realidad nunca nos dieron buena información acerca de eso. Prácticamente era por lo que tú conocías o porque decían ingresa a tal página y uno ingresaba y hacía todo más bien autónomamente, que te guiara alguien, no sé, por ejemplo UTP o quien fuera a decir ya, tienen que hacer esto. No, más allá de conocer la página, ya se nos servía. Yo salí hace 12 años del colegio, por lo tanto el conocimiento de internet, la conexión y todo eso era bastante distinto a lo que es hoy en día. Entonces era mucho más complicado que hoy, que casi en todos lados conocía las becas, los créditos y todo eso. Claro. Ya. ¿Tú te preparaste con ciencia para la PSU o más bien tuviste como de tus conocimientos propios y con eso fuiste más bien a presentarte ese día? Sí, más allá de haber hecho un preuniversitario, no. En realidad yo no, bueno, por motivos económicos principalmente, en ese tiempo yo no tenía opción a poder hacer un preuniversitario. Lo que sí aproveché todas las instancias que nos brindó el colegio, que en eso sí ellos fueron bastante buenos porque nos pusieron horas extraordinarias para capacitarnos en lo que era yo di la prueba actitud académica, todo esto, no PSU. Entonces era una fórmula bastante aprendida. Así que estudiando un poco y aprovechando las clases, el último año nosotros por malla curricular tendríamos que haber visto solo Historia Universal. Y la profesora se paletió y lo que hizo fue enseñarnos Historia de Chile, que era la prueba, en ese tiempo era Historia de Chile la prueba, no era Ciencias Sociales como ahora que es más amplia. Y era obligatoria a todo esto. Entonces yo aproveché todas esas instancias y con eso me preparé, pero haciendo facsímiles, metiéndome en alguna página para poder descargar, o yendo a los simulacros que hacían en las universidades o los mismos preuniversitarios de forma gratuita. Yo iba y así me preparé para poder enfrentarme a la prueba, pero básicamente con lo que uno venía del colegio y lo poco y nada que pude seguir absorbiendo en ese año, porque en un año no es mucho lo que uno se puede preparar también. Ya. Al tomar la decisión de que lo que tú querías estudiar, ¿te guiaste más bien por el campo laboral que ibas a tener, por la variedad de empleos que podías conseguir? ¿O fue más por una cosa de gusto? Porque tú de verdad querías estudiar eso. Mira, en realidad yo no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Siempre quise estudiar cosas relacionadas con la parte biológica. Tuve un popurrí de gustos como en el sentido de estudiar. En una primera instancia quise estudiar biología marina, me gustaba la obstetricia, eso sí me gustaba harto. Entonces fue una cosa de gusto. Ahora, yo rendí la prueba y no quedé en una primera instancia en obstetricia. Así que más bien esto de estudiar enfermería fue algo que a mí me llegó. No que yo quisiera estudiarlo porque dije, porque esto me gusta, de hecho no sabía en qué me estaba metiendo. En el correr de la carrera me di cuenta que me gustaba y que era lo mío. Pero no porque yo me naciera la vocación. Ahora sí, el gusto del área de la salud lo tuve desde el momento en que me di cuenta que quería estudiar obstetricia, quería ser matrona en esa instancia. Así que fue más bien por un gusto laboral, o sea, por un gusto algo personal, que por un campo laboral. No tenía ni idea en qué bien se desempeñaban, o el sueldo, ni idea, nada. Así que sí, no fue por eso. Ya. Ahora pasando más al lado de la universidad, ¿cuál fue tu motivación para entrar a estudiar esta carrera? Como te digo, si bien una motivación propiamente tal no hubo, porque no conocía la carrera, conocía algo del área, en el correr de los años de enfermería me di cuenta que era una carrera muy versátil, que tiene una infinidad de campos laborales que uno puede explorar y que vienen relacionados con el rol de la enfermera. Mucha gente piensa que la enfermera es la que te pincha el cachete, que te toma la presión, y en realidad eso no es lo que hace la enfermera. La enfermería es un profesional que se encarga de gestionar los cuidados de un enfermo, o de una persona sana, una familia o una comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes muchas áreas en las que puedes desempeñarte. Puedes desempeñarte en investigación, puedes desempeñarte en gestión, puedes desempeñarte en un rol más administrativo, más clínico, así que tienes amplio campo laboral. Y de eso mismo me llamó la atención, además trabajando en un área que es con la salud de las personas, que o sea, es algo
Tú no puedes, si no puedes trabajar si estás enfermo, no puedes desarrollarte en forma normal si estás enfermo, por lo tanto tienes una amplia gama de oportunidades laborales además. Ya. A ver, ¿tú tuviste alguna experiencia que haya marcado en su época universitaria, se podría decir? En el sentido académico. Sí, o más bien, no sé, algo que te marcó dentro de la carrera en los años que estudiaste. Yo tuve la oportunidad de participar en varios trabajos voluntarios en la universidad. Y son experiencias que te enriquecen en el sentido de personalmente, y a valorar un poco lo que uno tiene, porque en general uno trabaja con gente bastante vulnerable en esos trabajos voluntarios. Y además poder desenvolverte o iniciar lo que es el tratar con personas. Porque nosotros hicimos una experiencia bastante bonita por varios años en la universidad, que yo creo que hasta el día de hoy se debe hacer, que son jornadas de trabajo voluntario en comunidades que son están alejadas, y específicamente en el área de salud instalamos un proyecto que es de todo lo que tiene que ver con examen de pesquisa de enfermedades cardiovasculares en los adultos. Entonces, además ayudábamos al consultorio o posta rural a la que estaba asociado esa zona geográfica a cumplir las metas. Y por otro lado también podíamos pesquisar primariamente problemas de salud en las personas. Entonces eso fue bastante enriquecedor y además me ayudó a formarme poco a poco, como tener una visión de lo que yo realmente iba a hacer después de egresar. Así que fue muy motivante y a la vez de un gran aprendizaje toda esa gestión que hicimos en la universidad. Ya. ¿Le fue fácil para usted pasar de ser una escolar a formar parte de una universidad como alumna? Es bastante distinto. Desde cosas tan pequeñas como que si tú quieres vas a clase. O sea, ahí nadie te exige, obviamente después te pasa la cuenta de asistencia, pero no hay nadie que te exija que tú tienes que ir a clase. Tú puedes salir de tu casa en la mañana y decir a tu papá que vas a tus papás que vas a clase y puedes estar todo el día en cualquier cosa menos en clase. Entonces, el sentido de responsabilidad muy importante, que tú debes adoptar desde el minuto en que entras a estudiar. Además, tomando en cuenta que uno va a formarse como profesional. Entonces, todo lo que tú siembres en ese minuto va a ser lo que vas a cosechar al momento de egresar. Entonces, es bastante distinto. El sistema de clases también es bastante distinto. Uno está en una sala con 90 alumnos, en donde algunos meten bulla, otros no, otros quieren concentrarse, en donde el profesor pasa la materia y si entendiste bien y si no, bien por ti, lea tal libro. Entonces, y mucho de autoaprendizaje, de tú leer, de tú analizar, de que tienes que buscar en tal libro y, o sea, es mucha responsabilidad para uno. Desde un modelo de educación que tú estás acostumbrado, que prácticamente el profesor te entrega todo lo que tú tienes que estudiar, por lo menos en la época en que yo estudiaba. Yo sé que ahora ustedes tienen un modelo mucho más autodidacta un poco en el sentido de los estudios. En la universidad eso es absolutamente autodidacta. Los profesores entregan lo básico, lo que todos debemos saber, o los conocimientos que cuesta un poco más, estudiarlos por uno mismo, y lo demás es de tu resorte. O sea, tú tienes que ver cómo aprendes y si quieres aprender o no. Entonces, ese cambio, y de uno más inmaduro, 18 años, 17 años, algunos niños salen del colegio y entran a la universidad, uno bastante inmaduro. Y si te dejas llevar por pasarlo bien, por cabetear, no vas a pasar chancho. Pero la verdad es que en la responsabilidad de cada uno está el poder formarse. Y como te digo, eso es lo más grande, el cambio más grande que uno tiene. De pasar a tener un aprendizaje más guiado, a tener un aprendizaje guiado, pero a la vez muy autodidacta. Ya. Dentro de la carrera, ¿cuál cree usted que fue el ramo que más le costó? A mí personalmente fisiología. Es un ramo bastante complicado y además las personas hacen mucho a veces el ramo. Entonces nosotros teníamos 4 profesoras bastante añosas. Entonces ya no tienen la misma energía que uno que tiene cuando uno, no sé, pues tiene 20, 30 años de edad y está motivado en hacer clases, ya era como más cansada, se notaba. Y por lo mismo, como no me motivaban las clases, por esta cosa media fome, digamos, para hacer clases, me costó bastante. De hecho, lo pasé agonizando, digamos. No es que no haya aprendido, pero me costó bastante. Yo creo que con fisiopatología aprendí mucho de fisiología que no había aprendido. Así que ese ramo en realidad me costó harto. Ya. ¿Se arrepiente de haber estudiado enfermería? No. Yo soy una de las apasionadas de la carrera.
O sea, me encanta la multiplicidad de roles que uno tiene como enfermera, que puede estar desde la investigación, la docencia, la gestión clínica propiamente tal, la gestión administrativa, el contacto con el paciente, este nexo que tiene uno de estar entre el médico, entre el personal, entre los pacientes, la familia. Entonces la enfermera es como el dueño del circo pobre. Uno hace de todo, pero a la vez no hace nada a veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas te miden tu trabajo en la cantidad de cosas que tú haces. Cosas técnicas, por ejemplo, no sé, poner una vía venosa, tomar exámenes a algún paciente, instalar algún elemento invasivo propiamente tal. Así te miden. Pero resulta que para que el examen llegue al laboratorio tienen que pasar una cadena de cosas y de personas intervenir en ese proceso. Y en ese proceso estamos nosotros. Usted, bájeme el paciente al rayo, usted, lléveme esto para allá, usted tal cosa, llamar al laboratorio, necesito el examen rápido, llamar al otro lado, coordíneme traslado con el frique, haga esto. Y toda esa gestión la hacemos nosotros, la enfermera. No lo hace nadie más. Entonces, desde ese punto de vista como digo, es una amplia gama de cosas que nosotros hacemos y que a veces no son retribuidas o que no son valoradas. Pero es un trabajo muy bonito, sobre todo la unidad de emergencia, que es un servicio muy, muy dinámico. O sea, puede estar súper tranquilo y de repente uno no sabe lo que entra por la puerta y de estar prácticamente tomándose un café muerto de la risa, podemos estar reanimando algo. Entonces eso es lo que a mí me encanta de este trabajo. Y sobre todo el contacto con la familia, el paciente y la relación terapéutica que se arma entre la enfermera y los pacientes, que es súper especial y que no se da con cualquier profesional de la salud. Respecto a esa respuesta, ¿cree que es importante que se genere un vínculo entre enfermero y paciente? Es fundamental. O sea, tú no puedes pretender llegar a un paciente a preguntarle cosas íntimas o cosas que invadan su privacidad. A lo mejor no preguntarle que si tuvo relaciones el día anterior, no. Pero sí preguntarle sobre su historia familiar en relación a las enfermedades de la familia. Si tú no tienes una empatía, una llegada o hasta como algo de carisma con las personas, difícil la gente se va a abrir contigo. Entonces, la relación terapéutica es lo más fundamental al minuto de poder intervenir en un paciente. Nosotros las enfermeras trabajamos con todo lo que tiene que ver con la alteración de las necesidades humanas. Los médicos tienen su parte en donde ellos diagnostican, parte fundamental de la terapéutica del paciente, pero nosotros trabajamos con las respuestas humanas. Entonces, en la medida que yo logro establecer una relación cercana con el paciente, en donde él sienta que yo soy una persona de confianza, el paciente se va a poder abrir a contar cosas que incluso al médico no le dicen. ¿Sabe que es súper típico? ¿Sabe qué, señorita? Yo no le dije al doctor que la semana pasada tuve una regla media importante, a lo mejor por eso que estoy con la niña. ¿Y por qué no se atrevieron? Porque el médico pasa más rápido, porque tiene que ver muchos pacientes, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental. O sea, si tú no logras una conexión con los pacientes, difícilmente ellos te van a contar cosas. Respecto a lo mismo, ¿se podría decir que al médico se le da más prestigio que a un enfermero? Por supuesto, tú lo ves en CAPS, te doy ese un botón súper característico, sobre todo en la urgencia, de que la gente reclama por los tiempos de espera y es lógico. Ahora, más del 70% de las consultas de la unidad de emergencia no son de urgencia, ni siquiera tienen por dónde serlo, y es la gente que más reclama a la vez. Entonces, llega un minuto en que la gente ingresa a consultar por qué las personas no son atendidas, en donde a la enfermera y al personal de enfermería lo agreden verbalmente, con palabras descalificativas o garabatos, todo un popurrí de cosas que dicen, y cuando llega el médico, nada. Por favor, reclama al doctor, el doctor es el que llama. Doctor, es que yo quería preguntarle si usted, por favor. Entonces, claro que hay un elitismo marcadísimo. Y no sobre todo en eso, o sea, no solamente en eso, sino que también en el trato del resto del equipo de salud hacia los médicos. Doctor, por favor, usted podría ver al paciente. ¿Y por qué le tengo que pedir, por favor, si le corresponde su trabajo? Así como el mío, mirar a los pacientes también cuando él indica cosas. Entonces, en el personal administrativo, en todo ámbito de cosas, el médico es el médico y para abajo venimos todos los demás que somos el perraje. Entonces, es algo que es un poco desagradable a veces porque somos todos profesionales en nuestra área. Y el médico, si no tiene una enfermera al lado y si no tiene un equipo de enfermería afiatado, no es nada. Su visión como profesora, ya que usted es profesora de la Universidad de Aconcagua,
¿Cómo ve usted la motivación de sus alumnos respecto a la carrera? A ver, hoy en día en el ámbito de la enfermería se está dando mucho que los técnicos paramédicos quieren ser enfermeros. Yo no sé si es tanto por una cosa vocacional o más bien por algo económico, ¿ya? Porque hay una diferencia grande entre los sueldos entre los enfermeros y los paramédicos. Y tiene que ver también con el nivel de estudio que uno tiene, el nivel de responsabilidad. Entre el técnico y la enfermera las responsabilidades son bastante distintas. Y por lo mismo, como yo sé más, tengo más responsabilidades que un paramédico. En la universidad, específicamente en la Universidad de Aconcagua, se da mucho que la mayoría de los alumnos son técnicos. Por lo tanto, a veces van un poco con el switch de que es un trámite estudiar enfermería, porque ellos prácticamente lo saben todo. Y cuando entran, y uno sutilmente va bajándole el humo, se dan cuenta que no es así. Entonces les cambia un poco la visión, y ahí quedan los que realmente por vocación están estudiando. Solamente el que se dio cuenta de que no era el trámite, y se dio cuenta de que esto era una ciencia y un arte pero por donde lo mire uno, son los que realmente se motivan y siguen estudiando. En general, son alumnos que son demandantes en el saber, porque se dan cuenta que hay muchas cosas que ellos no saben, y empiezan a aprender el por qué hacen ciertas cosas. Como te decía, los alumnos son bastante demandantes en el porqué de las cosas, en aprender, y están como bien demandantes en ese sentido. Distinto a la realidad de la universidad que yo estudié en la Universidad de Valparaíso, y en ese tiempo creo que eran dos alumnos que eran técnicos, entonces estábamos todos ahí que no sabíamos nada, así que fue distinta la experiencia y distinto el tipo de alumno también. Así que, pero yo diría que en general después de como colador que se hace un poco y que los alumnos empiezan a saber y empiezan a ver que no es un trámite estudiar enfermería, ya quedan los que están más motivados, digamos, y ya se ve un poco más de motivación. Ya, viendo estos resultados de los alumnos, ¿cree que llegarán a ser buenos profesionales? Influye mucho, hay muchas cosas que influyen para que uno sea un profesional exitoso. Si bien la universidad te entrega muchas herramientas, la mayor parte es lo que uno pone. En el estudiar, en el aprender, en el absorber, en tener la sed de aprender. Y eso es algo que jamás se pasa. Cuando uno tiene esa habilidad y esa virtud, diría yo, porque no todo el mundo la tiene, uno va a ser un buen profesional en lo que se desempeña, cual sea el ámbito. Si tú eres una persona en que aprendiste lo que hay justo y necesario, y te quedas con el conocimiento que te aprendiste en la universidad y un poquito de un curso por aquí y por allá, la verdad es que vas a ser un profesional bastante mediocre. Sobre todo en áreas de la salud que son, cada 5 años, por ejemplo, hay actualizaciones de normas de reanimación cardiopulmonar. Yo como enfermera de urgencia tengo el deber de estar al día en eso y de poder guiar a mis colegas nuevas, por ejemplo, o a médicos recién egresados. Muchas veces nos pasa que nosotros llevamos la reanimación. Y si yo no tengo esa necesidad y esa sed de aprender, constantemente estarme capacitando, la verdad es que habla muy mal de mí como profesional. Entonces, el éxito de un profesional lo va a dar, claro, la universidad donde yo estudio, ¿sí? Por las herramientas que me van a entregar, que son las herramientas básicas para desenvolverme. Pero todo lo que viene para adelante es responsabilidad. Entonces, en ese sentido, sí, hay universidades que tienen evidente mejor currículum que otras, y yo lo reconozco abiertamente. Pero también de todas las universidades van a salir buenos alumnos, de todas. Y son esos alumnos que tienen esta característica de querer aprender y de estar siempre tratando de aprender cosas nuevas. Así que no está tan supereditado a solamente universidades, sino que a alumnos, a las personas, más que todo. Con esta carrera, estos tiempos, ¿ha sido difícil para usted dividir su vida entre lo personal, el trabajo en la universidad y en el hospital? Es complicado, es súper complicado, pero es mucho más simple estando en turno, increíblemente. Yo trabajo en sistema de turno, cuarto turno. Eso significa que yo hago un día, al otro día yo tengo noche y después tengo 2 días libres. Entre medio siempre que hay turno extra aquí, que hay que cubrir porque el colega se enferma, o porque la colega está de capacitación, etcétera, etcétera. Más a eso sumándole, por supuesto, la vida familiar, hijos chicos, que uno tiene que llegar a la casa a funcionar, a ser mamá, a hacer comida, a atender al pseudo marido, etcétera, etcétera.
Y además de todo eso, tener tiempo para preparar clases, para leer material complementario para los alumnos, para revisar evaluaciones, trabajos, pruebas, lo que sea, es bastante complicado y se cansa uno. Pero en la medida que a uno le gusta las cosas, se hace el tiempo para todo. Yo a veces estoy jugando, entre medio jugando con mi hijo y revisando pruebas, o en medio cocinando y revisando un trabajo, leyendo material para preparar para la clase. Hay que saber administrar los tiempos y en ese sentido las enfermeras somos especialistas en administrar los tiempos. Así que es complicado, pero nada que no se pueda hacer. Toda la motivación más que todo. Y para finalizar, ¿usted cree que la salud de Chile está más bien enfocada en el lado de que no se le ha dado como tanta, claramente las personas, por ejemplo, siempre reclaman porque no se les atiende a tiempo? ¿Usted cree que eso ya va más por las personas o por el médico, por el enfermero? ¿Cree que la salud de Chile es buena por los especialistas? Es que es un tema súper amplio, mira. Hay muchas aristas en la problemática de la salud en Chile. Primero que todo, hay un mal concepto de la atención de urgencia en este país. La urgencia hoy en día es vista como el lugar en donde me tienen que resolver lo que no me resuelve el consultorio. Entonces, pasa que se atocha en la urgencia y la gente que debiese ser atendida primero, a veces porque está atochada por gente que no debiese estar atendiéndose, tiene que esperar más, por un lado. Por otro lado, hay falta de médicos. Y falta de médicos especialistas, falta de médicos generales, falta de médicos en general. Un montón de profesionales que están ahí y son cupos que están vacantes y hay gente que no se atiende por lo mismo. Por otro lado, si bien ha habido un esfuerzo por tratar de potenciar la atención primaria, que es la que debiese resolver todo lo que es la consulta no de urgencia y que son pacientes que llegan acá, tiene también falta de profesionales, de infraestructura y de personal no, clínico, digamos, no médico. Entonces, todas esas cosas se van sumando para que haya una cadena de cosas que funcionan mal. Por otro lado, a veces también hay vicios en la parte de la gente que trabaja en salud, y eso es verdad, sobre todo en los funcionarios públicos. Yo también tengo la experiencia de trabajar en la parte privada y la cosa no funciona como funciona acá. También hay otro enfoque de la salud también en lo que es la parte privada, es distinto. Pero, como te digo, va un poco por la falta de profesional médico y la infraestructura o a veces la asignación de horas de atención. En el consultorio no es poco común ver que hay una tremenda lista de pacientes para el control crónico y resulta que esa tremenda lista llegan 7, 8. Entonces la gente, ¿por qué? Porque llega ya, tiene que esperar igual y que el médico con suerte me vio y que me mandó a hacer exámenes para 3 meses después. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a la unidad de emergencia. Porque la unidad de emergencia le hace los exámenes al tiro, el médico le da receta y se van felices para la casa. Pero eso tiene un costo en tiempo. Entonces, la gente reclama. O sea, aquí hay un montón de cosas que influyen a que la salud en general esté mal. No solamente por las personas, sino que también por las políticas que hay y a veces por recursos, como te dije, infraestructura, recursos humanos, medicamentos, etcétera, etcétera. Es como para conversarlo, pero sí estar horas y horas conversando y en realidad no llegar a mucha solución. Bueno, y así concluye la entrevista a Carla Ayala. Gracias por su atención. Muchas gracias.